Te voy a contar algo que me pasó hace exactamente 3 años y medio, que cambió completamente no solo mi relación con el dinero, sino básicamente toda mi vida. Y te lo cuento no porque sea una historia motivacional linda, sino porque necesito que entiendas algo que nadie te va a decir, porque suena demasiado simple para venderlo en un curso de 997. Era martes. Lo recuerdo porque los martes siempre fueron mi día de mierda. El día donde revisaba cuentas, veía números rojos y entraba en ese espiral de ansiedad que ya conoces si estás acá viendo esto. Ese martes en particular, acababa de recibir un mensaje del dueño del departamento donde vivía. Tercer mes de atraso en el alquiler. Lenguaje ya no era amable. Era, o pagas esta semana o te vas. Y yo ahí sentado en el piso de ese departamento que probablemente iba a perder, con mi computadora abierta en una página de YouTube buscando cómo manifestar dinero urgente. Porque eso haces cuando estás desesperado, ¿no? Buscas la solución mágica. El video que finalmente te va a dar la técnica que cambia todo. Mi mente está reprogramada para la prosperidad. Acepto la abundancia en mi vida. Permito que el dinero fluya hacia mí de forma natural y continua. Comenta abajo. Tengo una mente millonaria y atraigo abundancia todos los días. Escribe esta frase ahora. Siente esta verdad dentro de ti y declárala al universo. Tengo una mente millonaria y atraigo abundancia todos los días. Había hecho todo. Y cuando digo todo, es todo. Tablero de visión. Lo tenía. Afirmaciones. Las hacía religiosamente cada mañana. Meditaciones de abundancia. Tenía una playlist de 3 horas. Visualización antes de dormir. Cada noche imaginaba mi cuenta bancaria llena. Gratitud anticipada. Agradecía por el dinero que ya estaba viniendo. Incluso había puesto billetes falsos en mi billetera para sentir abundancia. Resultado, cada mes más pobre, más desesperado, más confundido, porque según todos los videos, todos los libros, todos los expertos, yo estaba haciendo las cosas bien. Entonces, ¿por qué no funcionaba? Y ese martes en el piso, con el mensaje de desalojo en mi teléfono, algo en mí se rompió. No de forma dramática. Fue más como un suspiro largo. Como cuando finalmente dejas de intentar abrir una puerta que estaba trabada y simplemente te rendís. Cerré la laptop, miré al techo y dije en voz alta, y te juro que esto pasó exactamente así. Dije, ¿sabes qué? Universo o Dios o lo que sea que esté ahí arriba, me rindo. Ya no te voy a pedir más dinero, ya no voy a hacer más afirmaciones, ya no voy a visualizar más. Si esto es todo lo que hay, si esto es mi vida, que sea. Estoy cansado de luchar contra esto. Y me levanté del piso, fui a la cocina, me preparé un café con lo último de café que tenía, y sentí algo que no había sentido en meses. Calma, una calma rara, porque mi situación objetiva era exactamente la misma. Seguía sin plata, seguía con la amenaza de desalojo, pero algo interno había cambiado. Había dejado de resistir. Lo que pasó después en las siguientes 48 horas suena a esas historias fabricadas de Instagram, pero te juro por lo que más quieras que pasó exactamente así. Al día siguiente, miércoles, recibí un mensaje de un tipo con quien había trabajado 4 años atrás. No habíamos hablado en todo ese tiempo. El mensaje decía, «Che, estoy arrancando un proyecto y me acordé de vos. ¿Tenés tiempo para charlar?» Hablamos. Me ofreció trabajo freelance. Me pagó por adelantado, algo que nunca pasa. El monto exacto cubría los 3 meses de alquiler que debía. El jueves, el día siguiente, un amigo que me debía plata desde hacía 1 año y con quien ya ni hablaba del tema porque había asumido que nunca me la iba a devolver, me depositó, sin que yo pidiera, sin que yo recordara. Simplemente, disculpa la demora, acá está lo que te debía. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero acá está lo que me hizo cuestionar todo. En los 6 meses anteriores, cuando estaba haciendo todas las técnicas de manifestación desesperadamente, no pasó nada. 0. Pero en las 48 horas después de rendirme completamente, 2 soluciones aparecieron de la nada. Y ahí empecé a entender algo que nadie te explica en los videos motivacionales, porque destruye completamente el modelo de negocio de la industria del coaching de abundancia. El problema no era que no estaba manifestando correctamente.
El problema era que estaba manifestando desesperadamente. Y desesperación, mi amigo, es el antídoto perfecto para la abundancia. No porque el universo te castigue por estar desesperado, sino porque desesperación es la frecuencia de no tengo. Y cuando transmitís no tengo con cada célula de tu cuerpo, aunque tus palabras digan soy abundante, ¿qué crees que va a responder la realidad? Déjame explicarte esto de otra forma porque es súper importante y probablemente contradice todo lo que escuchaste. Cuando haces afirmaciones desde desesperación, y la mayoría las hace desde ahí aunque no lo admitan, estás básicamente gritando, no tengo, no tengo, no tengo, por favor que venga algo. La energía detrás de las palabras bonitas es pánico puro, y esa energía es la que se transmite, no las palabras. Es como, imagina que le pedís a alguien que te preste plata. Podés usar las palabras más elaboradas, podés decir, te la devuelvo seguro, podés prometer lo que quieras, pero si tu lenguaje corporal, tu tono de voz, tus ojos, todo grita, estoy desesperado, la persona siente eso, y probablemente no te presta, no porque sea mala, porque la desesperación genera desconfianza, incomodidad. El dinero fluye hacia mí de forma natural e ilimitada. La prosperidad es parte de mi esencia. Me abro a recibir todo lo bueno que el universo tiene para ofrecerme. Escribe en los comentarios. Soy un imán para la riqueza y las oportunidades. Escribe ahora esta afirmación poderosa. Siente la energía de la prosperidad y declárala con convicción. Soy un imán para la riqueza y las oportunidades. Lo mismo pasa con el dinero, con las oportunidades, con todo. Tu frecuencia real, no la que fingís con afirmaciones, sino la que sentís visceralmente, es lo que la realidad lee y responde. Entonces cuando yo me rendí ese martes, cuando dije, ya no voy a pedir más, no estaba renunciando a prosperidad, estaba renunciando a la desesperación, y en ese espacio que se creó cuando solté la desesperación, algo pudo fluir que antes estaba completamente bloqueado. Ahora 3 años y medio después, mi situación económica es radicalmente diferente, y no porque aprendí la técnica secreta de manifestación, sino porque entendí algo fundamental que cambió todo. No tenés que atraer el dinero, tenés que dejar de repelerlo. Y repelés dinero cada vez que verificás tu cuenta bancaria con ansiedad, haces afirmaciones con desesperación disfrazada de fe, visualizás desde el lugar de necesito que esto pase o estoy jodido, agradeces anticipadamente desde el lugar de más vale que esto funcione. Tratás de controlar exactamente cómo y cuándo debe llegar la plata. Todo eso, todo, es resistencia disfrazada de técnica espiritual. Es el equivalente a tratar de relajarte gritándote a vos mismo, relájate, relájate ya. La verdadera transformación empezó cuando paré de hacer y empecé a hacer, cuando dejé de tratar de manipular al universo con técnicas y empecé a vivir como si ya estuviera bien con lo que hay, no fingiendo, genuinamente aceptando. Y acá viene la parte que va a sonar paradójica, pero que es la clave de todo. Cuando dejas de necesitar que tu situación cambie, tu situación empieza a cambiar. No porque el universo te recompensa por no necesitar, sino porque cuando no necesitas cambio desesperadamente, dejas de transmitir frecuencia de carencia y empezás a transmitir frecuencia de suficiencia. Y suficiencia atrae más suficiencia. Déjame darte un ejemplo concreto de cómo esto se ve en la práctica diaria. Antes, cuando iba al supermercado, mi experiencia interna era angustia mirando precios, calculando mentalmente si alcanza, eligiendo siempre lo más barato aunque no lo quisiera, llegando a la caja con estrés de ojalá la tarjeta pase, saliendo con sensación de escasez y limitación. Todo ese proceso era transmisión constante de no tengo suficiente. Ahora, cuando voy al supermercado, y acá no estoy diciendo que tengo plata infinita, todavía tengo presupuesto, mi experiencia interna es gratitud por poder comprar comida, elección consciente de lo que realmente quiero dentro de posibilidades, confianza de que lo que hay alcanza, saliendo con sensación de abundancia dentro de lo que es. ¿Ves la diferencia? No cambió la cantidad de plata que tengo para gastar en supermercado dramáticamente.
Cambió la frecuencia con la cual hago la experiencia de gastar esa plata. Y esa frecuencia diferente se acumula en cientos de interacciones diarias. Y esa acumulación cambia tu transmisión energética general. Y esa transmisión diferente genera respuestas diferentes del entorno. No es magia. Es física emocional básica que nadie te enseña porque no es sexy, no es vendible, no promete resultados en 7 días. Parte 2. Entonces, ¿qué hice específicamente en esos 3 años? Porque una cosa es contarte la historia inspiradora del momento de rendición, y otra es darte lo concreto que cambió. Y te aviso ya, vas a querer que te diga, hice esta afirmación específica 33 veces al día, o visualicé este escenario exacto durante 15 minutos. Pero no fue así, fue más sutil y más profundo que eso. Lo primero que cambié fue mi relación con el presente. Suena abstracto, déjame explicarlo con ejemplo. Una semana después de ese martes de rendición, tenía que ir a una reunión en un café, y estaba sin un peso, literal, ni para pagar un café. Antes, esa situación me habría hundido en vergüenza total, me habría inventado excusa para no ir, o habría ido con energía de ojalá no noten que estoy quebrado, o habría pedido agua y fingido que ya había comido. Pero esa vez, no sé por qué, hice algo diferente. Fui, me senté, y cuando llegó el momento de pedir, dije honestamente, «Che, la verdad que hoy vine sin efectivo ni tarjeta. ¿Hay problemas si solo me quedo charlando acá?» El tipo con quien me estaba juntando dijo, «No, tranquilo, yo invito», y se pidió 2 cafés. Parece tonto, pero fue enorme para mí, porque por primera vez en años no estaba mintiendo sobre mi situación, no estaba fingiendo, no estaba escondiendo, estaba simplemente siendo honesto con lo que era en ese momento, y no pasó nada terrible. El mundo no se acabó, la persona no me despreció. De hecho, la conversación fluyó mejor que cualquier otra reunión que había tenido en meses. Y me di cuenta. Había estado gastando una cantidad absurda de energía tratando de esconder mi situación real, esconderla de otros, pero más importante, esconderla de mí mismo. Y toda esa energía que usaba en resistir, negar, esconder, era energía que no estaba disponible para crear soluciones. Entonces hice un compromiso raro conmigo mismo. Durante 30 días iba a ser completamente honesto sobre mi situación. No iba a fingir que tenía más de lo que tenía. No iba a inventar excusas. Si no podía hacer algo por plata, iba a decir no puedo permitírmelo ahora en vez de estoy ocupado ese día. Los primeros días fueron incómodos, vergonzoso incluso. Pero algo pasó alrededor del día 10 que fue fascinante. Dejó de importarme. No en sentido de resignación derrotada, sino en sentido de esto es lo que es. No estoy avergonzado de estar acá. Estoy en proceso. Y esa aceptación genuina de mi situación presente sin resistencia, sin vergüenza, sin necesidad de esconder, liberó algo tremendo en mí. Es como cuando tenés dolor físico. Si resistís el dolor se intensifica, pero si respirás en el dolor, si lo aceptás, de alguna forma duele menos. No porque el dolor cambió, porque tu relación con el dolor cambió. Lo segundo que hice fue algo que va a sonar completamente loco, pero que fue probablemente lo más poderoso. Dejé de consumir contenido de abundancia. Sí, leíste bien. Dejé de ver videos de cómo manifestar dinero. Dejé de leer libros de ley de atracción. Dejé de seguir cuentas de Instagram de coaches de abundancia. Todo eso a la basura. ¿Por qué? Porque me di cuenta que todo ese contenido me mantenía en loop mental de no tengo, necesito manifestar, estoy haciendo las técnicas. ¿Por qué no funciona? Debo estar haciendo algo mal. Necesito más técnicas. No tengo todavía. Era círculo vicioso perfecto. Cada video que veía, cada libro que leía, reforzaba subconscientemente el mensaje. Todavía no tenés, por eso estás buscando esto. Aunque el contenido dijera, sos abundante, el acto de consumir ese contenido desesperadamente transmitía, no soy abundante y necesito ayuda externa. Entonces corté. Completamente. Y fue aterrador al principio porque esas técnicas se habían vuelto como muleta psicológica. Sentía, si no hago mis afirmaciones hoy, no va a llegar el dinero. Pero me obligué a parar de todas formas. ¿Te está gustando este video?
Entonces haz clic en el botón Gracias que está justo aquí abajo y apoya nuestro trabajo. Tu contribución marca una gran diferencia para que podamos seguir creando contenido de calidad y ayudando a más personas a alcanzar sus objetivos financieros. Cuento contigo. ¿Y sabes qué pasó? Los primeros días fueron raros. Mi mente no sabía qué hacer sin su dosis diaria de contenido motivacional. Pero después de una semana, algo cambió. Empecé a tener espacio mental, ideas propias que no eran regurgitaciones de lo que había escuchado en videos. Conexión con mi propia intuición que había estado enterrada bajo capas de técnicas de otras personas. Y empezaron a aparecer ideas para generar ingresos. No ideas copiadas de 10 formas de ganar dinero desde casa. Ideas específicas basadas en mis habilidades, mi situación, mi contexto único. Y algunas de esas ideas funcionaron y generaron dinero real. Por ejemplo, me di cuenta que sabía hacer algo que para mí era súper básico: editar audio. Lo había aprendido años atrás por hobby. Para mí era tan simple que nunca lo consideré valioso. Pero cuando dejé de buscar la estrategia de abundancia y empecé a mirar qué puedo ofrecer yo específicamente, vi esa habilidad. Ofrecí servicios de edición de audio en un grupo de Facebook de podcasters. Primera semana, 3 clientes. Cobraba barato porque recién empezaba, pero era dinero real que estaba entrando de algo que yo hacía, no de algo que estaba atrayendo con el pensamiento. Y acá está lo que nadie te dice. Acción desde el lugar tranquilo es 1000 veces más efectiva que acción desde desesperación. Los 3 clientes que conseguí esa primera semana, los conseguí porque mi energía al ofrecer el servicio era: che, ¿puedo ayudarte con esto si te sirve? No, por favor contratame, necesito plata. La gente siente la diferencia y responde diferente. Lo tercero que cambié, y esto te va a parecer súper mundano pero fue crucial, fue mi ambiente físico inmediato. Mi departamento era un desastre. Ropa tirada, platos sucios, cosas rotas por todos lados. Y yo había justificado ese desastre con: estoy demasiado ocupado trabajando, manifestando para limpiar. Pero la verdad era que el desorden externo reflejaba y reforzaba mi desorden interno. Entonces un sábado, dediqué todo el día a limpiar y ordenar. No superficialmente, profundo. Tiré cosas que no necesitaba. Reparé cosas que estaban rotas. Organicé lo que quedó. Y mientras hacía eso físicamente, algo también se estaba organizando internamente. Hay algo sobre el acto físico de poner orden en tu espacio que pone orden en tu mente. No sé si es psicológico, energético o qué, pero funciona. Al final de ese día, cuando miré mi espacio limpio y ordenado, sentí algo que no había sentido en meses: dignidad, como merezco vivir en espacio cuidado. Y ese sentimiento de dignidad cambió cómo me mostraba al mundo. Cuando tenías dignidad interna, no aceptas cualquier cosa, no bajas tus precios por miedo, no aguantas clientes abusivos, no te conformas con menos de lo que mereces. Literalmente la semana siguiente, un cliente me ofreció un precio muy bajo por trabajo que requería mucho tiempo. La vieja versión de mí habría aceptado por miedo a perder la oportunidad. Pero esta versión, con dignidad recién encontrada, dijo: entiendo tu presupuesto, pero el valor del trabajo es X. Si no podés llegar a eso, no hay problema, pero no puedo hacerlo por menos. Y esperaba que dijera que no. Dijo que sí. Me pagó lo que pedí. Porque había algo diferente en cómo lo dije. No era agresivo ni apologético. Era simplemente claro sobre mi valor. Y esa claridad vino de haber ordenado físicamente mi espacio, lo cual ordenó mi sentido interno de dignidad. Lo cuarto, y esto es grande, fue que dejé de comparar mi situación con la de otros. Antes, Instagram era tortura diaria. Veía gente mostrando sus vidas perfectas, sus manifestaciones exitosas, sus viajes, sus compras, y me hundía más en ¿qué estoy haciendo mal? Ellos pueden, ¿por qué yo no? Y acá está la verdad que nadie quiere admitir. No sabes qué es real en redes sociales. No sabes cuánta de esa abundancia es real, cuánta es deuda, cuánta es imagen cuidadosamente curada. Y más importante, su proceso no es tu proceso. Su timing no es tu timing.
Comparar es veneno absoluto. Entonces dejé de seguir cuentas que me hacían sentir menos que, no con resentimiento, sino con autoprotección sana. Dejé de ver historias de gente mostrando sus manifestaciones. Dejé de chequear qué estaban haciendo otros y enfocé totalmente en mi propio camino, mi propio proceso, mi propia velocidad. Y sin esa comparación constante envenenando mi mente, había espacio para apreciar mi propio progreso. Antes, si ganaba $100 extra, lo descartaba como nada, porque fulano había manifestado $10,000. Ahora, si ganaba 100 por extra, era, che, mira vos, $100 que no tenía ayer. Y esa apreciación de progreso pequeño creaba momentum. Lo quinto fue probablemente lo más contraintuitivo. Empecé a gastar conscientemente en cosas que me hacían sentir bien, aunque tuviera poco. Sé que suena contradictorio con necesito ahorrar, pero déjame explicar. Antes, cuando tenía algo de plata, la agarraba con tanta fuerza que no podía ni disfrutar. La guardaba con miedo y vivía en privación constante para ahorrar. Pero privación constante transmite escasez. Cuando siempre te estás negando todo, cuando nunca te permitís nada, le estás diciendo a tu subconsciente, no hay suficiente. Y esa frecuencia de no hay suficiente atrae más situaciones de no hay suficiente. Entonces hice algo diferente. Cuando tenía $50, en vez de guardarlos todos con miedo, usaba $5 en algo que genuinamente disfrutaba. Un café bueno, una revista que me gustaba, una planta para mi departamento, algo pequeño, pero que me hacía sentir, puedo darme algo lindo. Y ese acto de darme algo lindo, aunque sea pequeño, transmitía, hay suficiente para disfrutar algo. Y esa transmisión atraía más situaciones de hay suficiente. No estoy diciendo que gastes irresponsablemente. Estoy diciendo que privación total no es camino a abundancia. Es camino a más escasez porque tu frecuencia es constante privación. Lo sexto, y esto es sutil pero poderoso, cambié el lenguaje que usaba para hablar de dinero, incluso internamente. Antes decía, incluso solo en mi mente, no tengo plata, no puedo permitírmelo, estoy pobre, nunca alcanza. Todo ese lenguaje reforzaba identidad de escasez. Empecé a cambiar conscientemente. Estoy construyendo mi prosperidad. Todavía no puedo permitírmelo. Estoy en transición financiera. Estoy aprendiendo a administrar mejor. ¿Ves la diferencia? No es negar la realidad, es enmarcarla como proceso en vez de estado permanente. Y tu cerebro no distingue. Cuando decís estoy pobre, tu cerebro asume que es identidad fija. Cuando decís estoy en transición financiera, tu cerebro entiende que es estado temporal que está cambiando. También dejé de quejarme de dinero. Completamente. Antes, cada conversación con amigos terminaba siendo sesión de quejas sobre lo difícil que era todo financieramente. Y esas conversaciones, aunque se sentían como desahogo, en realidad reforzaban el patrón. Cuando mis amigos empezaban a quejarse de plata, yo conscientemente no participaba. No de forma santur. Ona, yo ya superé eso. Simplemente no agregaba mi queja al coro y redirigía la conversación a otra cosa. Al principio fue raro, pero después noté que esas conversaciones me drenaban menos, porque no estaba alimentando esa frecuencia de todo es difícil, todo es imposible. Lo séptimo, que nadie menciona, empecé a tratar el dinero que ya tenía con respeto. Antes, cuando tenía $20 en mi billetera, los trataba como nada. Los doblaba mal, los metía en cualquier bolsillo, los perdía de vista. Era descuido total, y ese descuido comunicaba, esto no vale nada, no importa. Empecé a tratar incluso las monedas con respeto, billetera organizada, billetes ordenados. Cuando recibía dinero, lo contaba conscientemente, lo guardaba cuidadosamente, no como ritual místico, sino como respeto genuino por el recurso. Y esto puede sonar esotérico, pero cuando tratás con respeto lo poco que tenés, más llega. No porque el dinero tiene sentimientos, porque vos estás entrenando tu mente para valorar recursos, y esa valoración cambia cómo actúas, y esas acciones diferentes generan resultados diferentes. Ahora viene la parte que nadie te cuenta en los testimonios de Instagram, las recaídas, porque todos te muestran el antes miserable y el después exitoso.
pero nadie te muestra el medio caótico donde te caes 1000 veces antes de que finalmente se consolide el cambio. Como a los 2 meses de haber empezado todo este proceso, tuve una semana horrible donde todo lo que podía salir mal, salió mal. Un cliente no me pagó lo que había prometido. Mi computadora se rompió justo cuando necesitaba trabajar. Gastos inesperados aparecieron de la nada. Y en cuestión de 5 días estaba de vuelta en números rojos. Y ahí sentado frente a mi computadora rota, sentí el impulso abrumador de volver a las viejas técnicas. Tal vez dejé de manifestar demasiado pronto. Tal vez debería volver a hacer afirmaciones. Tal vez este camino de aceptación es pura mierda y necesito volver a pedir activamente al universo. Y casi lo hago. Casi abro YouTube para buscar manifestación urgente de dinero. Mi dedo estaba literalmente sobre el icono, pero algo me detuvo. Una vocecita que decía: ¿no es esto exactamente lo que hacías antes cuando las cosas se ponían difíciles? ¿Y cómo te funcionó? Entonces, en vez de buscar la solución mágica externa, hice algo diferente. Me senté en el piso, cerré los ojos, y en vez de pedir o visualizar o afirmar, simplemente sentí. Sentí todo el miedo que tenía en ese momento. Sentí la frustración. Sentí la desesperación queriendo surgir. Pero en vez de resistir esas emociones o tratar de transmutarlas en pensamientos positivos, solo las dejé estar. Y después de como 20 minutos de solo sentir sin tratar de cambiar nada, algo extraño pasó. Las emociones se calmaron solas. No desaparecieron. El miedo seguía ahí. La preocupación seguía ahí. Pero ya no me estaban controlando. Era como que yo las estaba sosteniendo en vez de que ellas me estuvieran sosteniendo a mí. Y desde ese lugar más tranquilo, pude pensar más claro. Ok, computadora rota. ¿Qué opciones reales tengo? Y vi cosas que no veía cuando estaba en pánico. Un amigo que podía prestarme su computadora vieja. Una forma de hacer el trabajo desde mi teléfono mientras tanto. Una conversación honesta con el cliente sobre la situación. Ninguna de esas soluciones era perfecta o ideal, pero eran soluciones reales que podía implementar ahora. No soluciones mágicas que esperaba que el universo me trajera si hacía la visualización correcta. Y eso fue un punto de inflexión enorme para mí. Entender que aceptación de lo que es no significa resignación pasiva. Significa ver la realidad claramente sin las capas de pánico y desde esa claridad actuar efectivamente. Pero las recaídas siguieron pasando. Como a los 4 meses tuve otra. Vi a un amigo de la infancia que ahora era muy exitoso financieramente, y toda mi paz cuidadosamente construida se fue a la mierda en 5 minutos de comparación. Él tiene todo resuelto y yo sigo acá luchando. ¿Qué estoy haciendo mal? Me tomó 3 días salir de ese pozo de comparación, y lo que me sacó fue acordarme de algo que había leído años atrás en un libro de Pema Chodron, monja budista. Ella hablaba sobre cómo compararse con otros es siempre comparar tu interior con el exterior de ellos. Vos conocés todas tus luchas internas, todas tus dudas, todos tus miedos, pero del otro solo ves la fachada externa cuidadosamente presentada. Mi amigo exitoso tal vez tenía todo el dinero del mundo, pero estaba miserable en su matrimonio, o tenía ansiedad crónica, o sentía que su vida no tenía sentido. Yo no sabía, y no importaba, porque su camino era suyo, y el mío era mío, y la única comparación útil era yo contra mi versión de ayer. ¿Estaba mejor hoy que ayer? Sí, entonces iba en la dirección correcta. Esa lección tuve que aprenderla y reaprenderla como 50 veces, porque el impulso de comparar es fuerte. Está cableado en nuestro cerebro como mecanismo evolutivo de ¿dónde estoy en la jerarquía de la tribu? Pero en mundo moderno con redes sociales, ese mecanismo se volvió tóxico. Porque ahora no te comparas con tu tribu de 50 personas. Te comparas con los highlights curados de millones de personas. Es imposible ganar ese juego. Alrededor de los 6 meses en el proceso, pasó algo inesperado. Empecé a ganar más dinero consistentemente. No dramáticamente de un día para otro, sino gradualmente. Un cliente nuevo acá, un aumento de tarifa allá, una oportunidad extra acullá. Y acá viene la parte que nadie te advierte. Cuando empezás a tener más dinero, aparecen nuevos miedos que no existían cuando estabas pobre.
El primer miedo fue, ¿y si esto no dura? ¿Y si es temporario y vuelvo a caer? Ese miedo me hacía querer agarrar el dinero con fuerza de muerte, guardarlo todo, no gastar nada, volver a modo de supervivencia aunque ahora tenía más. Y me di cuenta que ese miedo era la misma frecuencia de escasez que había tenido antes, solo que ahora disfrazada con números más grandes en la cuenta. Seguía operando desde no hay suficiente, aunque objetivamente había más que antes. Tuve que hacer un trabajo consciente para soltar ese miedo, y lo hice a través de experimentos pequeños. Me obligué a gastar en algo innecesario que realmente quería. Me acuerdo que compré un libro caro que quería desde hacía años, pero que siempre había considerado lujo innecesario. Y cuando lo compré, observé qué pasaba en mi mente. El miedo decía, estás desperdiciando plata, vas a arrepentirte, ¿y si lo necesitas después para algo importante? Pero lo compré igual, y el mundo no se terminó, y descubrí que podía darme algo que quería sin que todo colapsara. Ese experimento pequeño empezó a entrenar mi sistema nervioso para, hay suficiente incluso para cosas que quiero, no solo para cosas que necesito. El segundo miedo que apareció con más dinero fue más sutil y más jodido. Culpa. Culpa de tener más cuando gente que quería seguía luchando. Mi familia seguía con problemas de plata. Amigos seguían apretados. Y yo ahí, empezando a estar cómodo. Y una parte de mí sentía que eso estaba mal. Esa culpa casi me hizo sabotear todo. Casi empecé a regalar plata que no debía regalar. Casi tomé decisiones financieras estúpidas para ayudar, de formas que en realidad no ayudaban a nadie y me hundían a mí. Lo que me salvó fue una conversación con mi vieja. Le conté que me sentía culpable de estar mejor cuando ella todavía luchaba. Y ella me dijo algo que nunca voy a olvidar. Hijo, ¿vos pensás que me hace feliz verte sufrir porque yo sufro? Me hace feliz verte bien. Eso me da esperanza de que es posible. No te hundas con nosotros. Salí del pozo y después, cuando estés sólido, tirás la soga para ayudar a los demás a salir. Esas palabras desmantelaron la culpa. Porque era verdad. Yo hundido no ayudaba a nadie. Yo próspero y estable sí podía ayudar genuinamente eventualmente, pero necesitaba primero estar sólido yo. Como en el avión, te pones tu máscara de oxígeno primero antes de ayudar a otros. Alrededor del año en el proceso, algo se consolidó de forma que es difícil de explicar. Ya no era que estaba haciendo las prácticas, era que esas prácticas se habían convertido en quien yo era. La honestidad sobre mi situación ya no era esfuerzo consciente, era mi forma natural. El respeto por el dinero que tenía ya no era algo que me recordaba hacer, era automático. La acción desde calma en vez de desesperación ya no requería recordarme, era mi estado default. Y cuando eso pasó, cuando el cambio se internalizó completamente, los resultados externos se aceleraron, no porque estaba manifestando mejor, sino porque yo era diferente a nivel fundamental. Y cuando vos sos diferente, todo lo que tocas se vuelve diferente. Las conversaciones que tenés son diferentes. Las oportunidades que ves son diferentes. Las decisiones que tomás son diferentes. Y todos esos diferentes acumulados crean realidad completamente diferente. Ahora, 3 años y medio después de ese martes de rendición, mi situación es, no voy a decir que soy millonario porque sería mentira, pero vivo cómodo, pago mis cuentas sin estrés, tengo ahorros por primera vez en mi vida adulta, puedo darme gustos sin culpa, y más importante que los números, tengo paz con el dinero. Ya no es esta cosa que me controla con miedo, es herramienta que uso con respeto. Pero acá está lo que nadie te dice y que necesitas escuchar. Ese cambio no vino de técnica mágica. Vino de muerte de identidad vieja y nacimiento de identidad nueva. Y ese proceso es incómodo, lento, y requiere que sueltes mucho de lo que pensabas que sabías. Vas a tener que soltar la idea de que mereces abundancia, porque esa idea implica que hay que merecer, lo cual viene de falta de merecimiento básico. Vas a tener que soltar la necesidad de controlar cómo y cuándo llega el dinero. Vas a tener que soltar tus historias sobre por qué estás donde estás. Vas a tener que soltar tu apego a ser la víctima de circunstancias. Vas a tener que soltar tu inversión en tu identidad de persona que lucha.
Y todo ese soltar duele, porque esas cosas, aunque te limitan, son familiares, son conocidas, son tu zona de confort de sufrimiento. Soltarlas significa entrar en territorio desconocido, y tu cerebro odia lo desconocido porque lo interpreta como peligro. Pero del otro lado de ese soltar está la vida que realmente querés, no la que visualizás desesperadamente, la que genuinamente querés vivir cuando sos honesto con vos mismo. Y acá viene algo que David Hawkins, psiquiatra que estudió niveles de conciencia durante décadas, descubrió. Hay jerarquía de estados emocionales en términos de poder. Abajo de todo está vergüenza, culpa, apatía, estados de casi cero poder. En medio está deseo, orgullo, coraje, estados de poder moderado. Arriba está amor, alegría, paz, estados de máximo poder. La mayoría de la gente que quiere manifestar dinero está operando desde deseo, que está relativamente bajo en la escala. Deseo tiene energía de no tengo, quiero tener. Es mejor que vergüenza, pero sigue siendo frecuencia de carencia. Los que realmente prosperan operan desde estados más altos. Amor por lo que hacen, alegría en el proceso, paz con lo que es. Y desde esos estados, manifestación no es esfuerzo, es resultado natural. Entonces el trabajo real no es aprender a manifestar, es elevarte a estados de conciencia, donde manifestación es automática, porque tu frecuencia base es tan alta que la abundancia no puede hacer otra cosa que corresponder. Y esos estados no se alcanzan con afirmaciones, se alcanzan con trabajo interno profundo, con soltar traumas, con perdonar resentimientos, con aceptar lo que fue, con estar presente con lo que es, con confiar en lo que viene. Suena espiritual y abstracto, lo sé, pero es súper práctico. Por ejemplo, resentimiento hacia tu papá por no haberte dado más cuando eras chico. Ese resentimiento te mantiene atado a frecuencia de no recibí suficiente. Mientras cargues ese resentimiento, vas a seguir no recibiendo suficiente en tu vida adulta, no como castigo kármico, simplemente porque tu frecuencia es no recibo suficiente. Soltar ese resentimiento, genuinamente perdonar, no solo decir palabras de perdón, cambia tu frecuencia base, y de repente empezás a recibir más, de lugares inesperados, de formas que no podrías haber planificado. Hice mucho de ese trabajo de perdón durante el segundo año del proceso. Perdoné a mi viejo por haber sido mal con plata. Perdoné a mi vieja por haberme transmitido su ansiedad financiera. Perdoné a mi hermano por haber sido siempre el exitoso, mientras yo era el que luchaba. Perdoné a ex jefes que me habían cagado. Perdoné a clientes que no me habían pagado. Perdoné a amigos que me habían prestado plata y después me habían tratado diferente. Y lo más importante, me perdoné a mí mismo por todas las decisiones estúpidas con plata, por todas las oportunidades que desperdicié, por todos los años que pasé en victimización en vez de tomar responsabilidad, por todo el tiempo que perdí buscando soluciones mágicas externas en vez de hacer el trabajo interno. Ese autoperdón fue probablemente lo más liberador, porque mientras te culpas a vos mismo, estás en estado de vergüenza, culpa, los estados más bajos según Hawkins, y desde ahí no hay poder para crear nada. Pero cuando te perdonas genuinamente, te moves a estados más altos, y desde ahí todo es posible. Si te está gustando el contenido y quieres ir más allá, ¿qué tal convertirte en miembro del canal? Como miembro, tendrás acceso a beneficios exclusivos, contenido especial, y podrás conectarte aún más con nuestra comunidad de personas que están transformando sus vidas financieras. El botón Únete está justo debajo del video. Haz clic ahora y únete a este camino de crecimiento y prosperidad. Gabor Maté, médico que trabajó con adictos durante décadas, tiene una frase: la pregunta no es por qué la adicción, la pregunta es por qué el dolor. Y lo mismo aplica a patrones destructivos con dinero. La pregunta no es ¿por qué sigo autosaboteándome financieramente? La pregunta es ¿qué dolor estoy evitando que mantiene este patrón en su lugar? Para mí, el dolor que estaba evitando era el miedo a ser visible. Mientras era pobre, luchador, podía permanecer pequeño e invisible. Nadie esperaba nada de mí.
No había presión, pero prosperidad significaría ser más visible. Significaría que la gente tendría expectativas. Significaría que tal vez fallaría públicamente en vez de privadamente. Y una parte de mí prefería la seguridad de la pequeñez que el riesgo de la visibilidad. Entonces saboteaba cada oportunidad de crecer porque crecer significaba ser visto. Y ser visto era aterrador. Solo cuando hice consciente ese miedo pude empezar a trabajarlo. Y el trabajo fue gradual. Pequeños experimentos de ser un poco más visible. Notar que no pasaba nada terrible. Construir tolerancia de a poco. Como alguien con fobia que se expone gradualmente a lo que teme. Ahora, 3 años y medio después, puedo estar visible sin tanto miedo. No es que el miedo desapareció completamente, pero ya no me controla. Puedo actuar a pesar del miedo en vez de ser paralizado por él. Tara Brach, profesora de meditación, habla sobre concepto de aceptación radical. Aceptar completamente lo que es en este momento sin agregarle historia o resistencia. Y dice algo poderoso. Aceptación radical no significa que te guste, significa que dejas de luchar contra ello. Aplica eso a dinero. Aceptación radical de tu situación financiera actual no significa que te encanta estar donde estás. Significa que dejas de gastar energía luchando contra lo que ya es. Y toda esa energía que estabas gastando en resistencia ahora está disponible para crear soluciones. Es diferencia entre estar en río luchando contra la corriente, gastando toda tu energía en no ser arrastrado, versus relajarte en el río y usar la corriente para llegar donde querés, trabajando con la fuerza en vez de contra ella. Y acá está la paradoja final que tomó tiempo entender. Cuando aceptas completamente tu situación actual, sin resistencia, esa situación cambia más rápido. No porque la aceptación tiene poder mágico, sino porque aceptación disuelve resistencia, y resistencia es lo que mantiene situaciones estancadas. Es como, cuando aceptas que estás solo, de repente aparecen personas. Cuando aceptas que no tenés pareja, aparece relación. Cuando aceptas que estás pobre, el dinero empieza a fluir. No es que el universo te recompensa por rendirte, es que rendirte disuelve la energía de necesidad desesperada que estaba bloqueando lo que querías. Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto que después se volvió psiquiatra famoso, escribió: entre estímulo y respuesta hay espacio. En ese espacio está nuestro poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta está nuestro crecimiento y nuestra libertad. Aplica eso a finanzas. Entre ver tu cuenta bancaria baja, estímulo, y entrar en pánico, respuesta automática, hay espacio. En ese espacio podés elegir respuesta diferente. Podés elegir, ok, esto es lo que hay, ¿qué hago desde acá? En vez de, esto es terrible, estoy jodido, nunca voy a salir. Y en esa elección consciente de respuesta está todo tu poder. No tenés poder sobre cuánta plata hay en tu cuenta en este momento, pero tenés 100% de poder sobre cómo respondes a eso. Y tu respuesta determina tu próximo paso, y tus próximos pasos acumulados determinan tu futuro. Esto no es pensamiento positivo superficial, es responsabilidad profunda. Responsabilidad, habilidad de responder. Y cuando tomas responsabilidad de tus respuestas, tomas tu poder de vuelta. Pasé mucho tiempo culpando cosas externas por mi situación financiera, la economía, el gobierno, mi familia, mi falta de educación, mi mala suerte, y todas esas cosas pueden ser parcialmente verdaderas, pero mientras las usaba como explicación, estaba regalando mi poder, porque si ellas eran el problema, yo era víctima sin agencia. Cuando empecé a tomar responsabilidad, no culpa, responsabilidad, todo cambió. Ok, estas son mis circunstancias. Algunas las creé yo, otras me pasaron, pero todas son mías para responder. ¿Qué voy a hacer? Esa postura de responsabilidad es incómoda, porque significa que no podés esconderte detrás de excusas, pero también es increíblemente empoderadora, porque significa que tu destino está en tus manos, no en las de circunstancias externas. James Clear en Atomic Habits habla sobre identidad y cómo cambiarla. Dice que cada acción que tomas es voto para tipo de persona que querés ser. No necesitas unanimidad, necesitas mayoría. Si 51% de tus acciones son consistentes con identidad de persona próspera,
Eventualmente te convertís en esa persona. Entonces no tiene que ser perfecto. No tenés que hacer todo bien. Solo tenés que hacer más cosas consistentes con quien querés ser que cosas consistentes con quien solías ser. Y con tiempo suficiente, la balanza se inclina y te convertís. Yo no me convertí en persona próspera de un día para otro. Fue voto tras voto. Cada vez que traté mi dinero con respeto, voto. Cada vez que hablé honestamente sobre mi situación, voto. Cada vez que tomé acción desde calma en vez de pánico, voto. Cada vez que me perdoné un error, voto. Cada vez que confié en vez de controlar, voto. Miles de votos pequeños acumulados durante 3 años. Y eventualmente, la identidad cambió. Ya no era persona que lucha con dinero tratando de ser próspera. Era persona próspera que a veces tiene desafíos financieros. Sutil diferencia en palabras. Enorme diferencia en realidad. Y desde esa identidad nueva, las acciones que antes requerían esfuerzo se volvieron naturales. No tenía que forzarme a tener buenos hábitos con dinero. Simplemente los tenía porque era coherente con quien era ahora. Joseph Campbell, mitólogo que estudió historias de héroes en todas las culturas, identificó patrón universal. El héroe sale en aventura, enfrenta desafíos, muere simbólicamente, renace transformado y vuelve a compartir el tesoro. Tu jornada financiera sigue ese patrón. Salís de tu zona de confort cuando decidís que ya no podés vivir así. Enfrentás desafíos, resistencias internas, miedos, tentaciones de volver a lo viejo. Morís simbólicamente. Tu identidad vieja tiene que morir. Renacés transformado. Nueva identidad emerge. Y volvés a compartir el tesoro. Lo que aprendiste puede ayudar a otros. Estoy en la parte de compartir el tesoro ahora. Por eso estoy contándote todo esto. No porque sea gurú iluminado que tiene todas las respuestas, sino porque pasé por el infierno financiero. Encontré salida, y creo que mi salida puede iluminar tu camino. Pero acá está lo que necesitas entender. Mi camino fue mío. Tu camino es tuyo. No podés copiarlo exactamente. Lo que podés hacer es extraer principios y aplicarlos en tu contexto único. Los principios son: honestidad sobre lo que es, soltar resistencia, aceptación radical, acción desde calma, trabajo interno profundo, perdón genuino, responsabilidad total, cambio de identidad gradual, respeto por recursos, confianza en proceso. Aplica esos principios en tu forma. Experimenta, falla, aprende, ajusta, seguí. No renuncies en primera recaída. No esperes perfección. No compares tu velocidad con la de otros. Solo comprométete al camino. Y el camino eventualmente te lleva donde necesitas estar. No necesariamente donde pensabas que querías estar, pero donde necesitas estar para tu crecimiento máximo. Y finalmente recordá, prosperidad no es destino. Es estado de ser. No es, llego a X cantidad de plata y estoy próspero. Es, opero desde frecuencia de abundancia, y la plata es reflejo natural de esa frecuencia. Podés ser próspero con poco si tu relación interna es de suficiencia. Podés ser pobre con mucho si tu relación interna es de carencia. El número en cuenta no define tu prosperidad. Tu frecuencia interna sí. Entonces el trabajo no es conseguir dinero. Es convertirte en tipo de persona que naturalmente atrae, genera y mantiene dinero. Y esa conversión pasa de adentro hacia afuera, nunca de afuera hacia adentro. Empezá hoy. Empezá con honestidad total sobre dónde estás. Sin vergüenza, sin justificaciones, sin víctima. Solo, esto es lo que es. Desde ahí el camino se revela, paso a paso, voto a voto, día a día, hasta que un día miras atrás y te das cuenta que sos completamente diferente. Y tu realidad financiera es reflejo perfecto de esa diferencia. Te deseo ese camino, con toda su incomodidad, con todo su crecimiento, con toda su transformación, porque del otro lado está la libertad que siempre supiste que era posible, pero no te permitías creer que podías tener. Ahora ya sabes que podés. La pregunta es, ¿vas a empezar?